que me guía, que discutí hasta porfía con el ángel de la guarda. Muchas gracias, Débora Plager. Te queda muy bien ese color, ¿eh? La verdad, todo le queda bien a Débora. Y a, ¿cómo se llama? Julián. Mira otro que se cortó. Murió la mamá de Daniel Zacayán. Así que le quiero mandar un beso muy grande a Daniel Zacayán, un compañero nuestro, correligionario radical de la lucha del 83, acá también con el director. Aprovecho este momento para mandarle a Danielito Zacayán un beso muy grande. Y te queremos mucho. Yo anoche iba a pasar para estar con Mauricio Salmoirá y con él, con el Lire, pero realmente tuve algunos inconvenientes en casa y llegué tarde acá. Bueno, Enrique de Rosa es el único amigo que viene cuando él tiene ganas. Para mí siempre es un honor, porque le pido, ¿cuándo puede venir de nuevo? Y me da hasta vergüenza. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir de nuevo. No, por favor, gracias a vos. Leo, acá hay listas de invitados que quieren venir, pero me interesa hablar con vos. Hay 3 o 4 personas que me interesa mucho hablar, y haría nada más que probar con ustedes, te digo, realmente, porque se van desculando temas. Hoy vamos a hablar, que quedamos, del tema del insomnio argentino, que la gente no puede dormir, y te consultaron sobre el insomnio sexual. Así es. Pero antes de entrar en eso, hoy cuando yo venía para acá, parece que causó un estallido social las declaraciones de Marcelo Tinelli ayer, que no son ni más ni menos que lo que mucha gente que no está con el gobierno dice, y que otra gente que está con el gobierno replica. O sea, ninguna novedad con el tema de Pachano. Pero lo que vi es que hay un momento en la televisión que es entre las 9 de la noche y las 11:30, 11, donde todo es debate y quilombo, donde todo es... Chicos, ¿pueden bajar ese teléfono, por favor? Gracias, muy amable. Donde todo es permanentemente discusión, despelote, debate, y le pegan a Tinelli, otros defienden al gobierno, y otros le pegan al gobierno y defienden a Tinelli, y se habla de dictadura y de anarquía y de chavismo, pero es todo quilombo. O sea, ¿cuál es la idea de esta confrontación permanente con un tema a la noche que explota? Yo la vez pasada te contaba que a la mañana lo detienen, a la tarde Rial lo procesa, a la noche Beto Casella lo condena y después le hace la probation Tinelli. ¿Cómo es este tema que la televisión debate? Porque una de las formas de la crítica de Marcelo ayer, que fue no se puede hablar de lo que uno quiere, automáticamente saltan todos a decir, no, está mal lo que dijo. Dejá, no opines. Ya lo dijo, ya murió en el aire. Creo que es así, ¿no? Sí, no, en realidad yo pensaba, cuando vos estás hablando, 2 cosas, ¿no? Una enganchada con el tema que había salido, por qué a vos te había llamado la atención, el tema del sueño, y es en gran parte esta modalidad de lenguaje, más allá de lo que digamos adentro, y hasta podríamos estar hablando en diferentes idiomas, la estructura de la construcción del discurso hace que también uno entre en un estado emocional particular, es decir, sujetos hablando uno encima del otro a una gran velocidad, generando un nivel de tensión, aunque el mensaje sea constantemente te quiero, qué bueno que sos, en la gente va a generar un espíritu de confrontación. Y esto es interesante porque está estudiado, es decir, a veces se hacen experiencias con gente que no domina un lenguaje. Por ejemplo, una que yo había visto era con gente que no conocía ni polaco ni ruso, y se lo ponía a escuchar una conversación, y en realidad lo que hacían era leer poesía, pero con ritmo de pelea. Y la gente experimentaba niveles de estrés y ansiedad y después de insomnio. Yo lo que creo es que se está construyendo una lógica discursiva en la que lo único que existe, la única posibilidad de existencia es la confrontación. Es decir, yo no existo en otra manera que es buscando a ver en qué parte te puedo contratrucar, retrucar lo que vos decís. Y esto existe hasta en la construcción de la personalidad, es decir, un adolescente inseguro a veces va a buscar más establecerse por el conflicto más que por la identificación. Hoy parecemos estar todos un poco en eso, ¿no? Que nuestro único lugar existe solamente si yo encuentro en qué se equivocó el otro, aunque esté de acuerdo, ¿no? Mirá, del último año y medio, de todos los debates televisivos que vi, nunca había ninguno que tenga la astucia de decir, la verdad que tenés razón. Claro. La astucia de decir tenés razón, porque sería maravilloso en un debate que vos digas, ¿sabés qué? En eso tenés razón.
y nunca lo escuché. Siempre se va cada uno con su razón, que es la razón de la sin razón. Pero es que la fortaleza, cuando uno estudia, cuando uno trabaja básicamente con chicos, con adolescentes, inclusive con adolescentes que están con problemas de identidad en su propia personalidad, lo que buscan, y uno entiende que sea así, lo que buscan es estar constantemente del otro lado y estableciendo su personalidad. Uno puede estar diciendo, sí, yo estoy de acuerdo que tomes café o agua, y él va a decir, no, pero yo no. Y vos buscabas el acuerdo y él busca el desacuerdo. Y yo creo que es una cosa muy lastimosa, porque en realidad uno establece su personalidad al revés. A partir de la identificación con el otro puede establecer una distancia. Es decir, cuando vos decís, y me agradeces de venir, en realidad es claro que el agradecido soy yo, pero estableces un lugar en el que de alguna manera estás diciendo, yo me identifico con mi invitado, le agradezco, me pongo del otro lado, sincero, en lugar de entrar en el conflicto. A ver, voy a buscar a ver en qué se equivoca, que vos sabés que esto pasa también. Uno va a lugares... Porque mide. Claro, desacreditar al otro, mide, y cuando es casi estadísticamente imposible que todo el mundo esté todo el tiempo de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, mira, ayer estuvo Liceo y cuando terminó la nota me dice alguna persona, le tenés que haber dado más. Pues yo no traigo a la gente para darle, la traigo para escucharla. Y para mí toda la gente vale por lo que hace en su vida, equivocado, no, a gusto, no, yo no conozco la vida de edición ni lo que hace, me cayó muy bien, me cayó muy simpático, me parece, fuera del Liceo de la cancha de Boca, un caballero que se supo ubicar bien, estaba nervioso, se aflojó, pero yo creo que la historia no es, a ver, me junto 5 preguntas que le duelan mucho y trato de hacerlo quedar mal y yo quedo como un ídolo. Al contrario, yo creo que hay que anfitrionar a la gente, tenemos que aprender a escucharnos. Y también, si Tinelli ayer dijo, no sé qué cosas dijo, que no todos los que pensamos, yo la verdad que lo quiero mucho a Marcelo, no lo quiero. A ver, esto de querer a Marcelo o a Suar suena a hacerme un contrato. No me interesaría jamás, me tuvieron que insistir como 6 meses para que yo vaya a su programa porque no me interesa, ni nunca me da de comer nombrarlo a Tinelli. Pero tengo que decirle a Marcelo que esto de que el que piensa diferente no puede hablar, estamos hablando todos, automáticamente, nos guste o no nos guste el gobierno. Todos hablamos y discrepamos y puteamos, y hay uno que dice, Pachano, te morís el año que viene, y Pachano puede responderle, sos una rata inmunda, pero todos podemos decir lo que sentimos. No escuché que este que le dijo a Pachano esto diga, perdóname de verdad, sinceramente, mirando a la cámara. No veo el don, a ver, ahí está la palabra, el don de gente. Bueno, pero ahí está. Yo creo que el gran punto, estamos nosotros en una sociedad que viene muy golpeada, ¿no? Y de alguna manera nuestra seguridad está casi diría individual, pero particularmente la de los hombres, nuestra seguridad masculina está muy edificada en establecer, en exaltar cierto grado de agresividad que quizás no estamos pudiendo descargar en el lugar correcto, quizás en el éxito, en fantasías de éxito. Entonces el otro se establece como un obstáculo para mi progresión. Y entonces yo vivo en un estado de crispación permanente en el cual, por definición, no puedo estar de acuerdo y por definición tengo que elaborar una dialéctica del conflicto. Y ya sin saber, porque como decíamos el otro día, en la frase de Freire, en realidad, evidentemente, él no puede pensar eso. Y también hubiese sido extremadamente útil que diga, no, sí, la verdad, pensándolo bien, se me soltó la cadena. Y terminal ahí. Y listo, y no pasó nada. Y la verdad, y no demuestro que soy un imbécil ni nada. Pero hay tanto miedo al ridículo que al final se entra en el ridículo, claro, por eso. Claro. Vos sabés que pasa a veces hasta en ámbitos académicos, en congresos médicos y demás. En algún punto yo dejé de ir a varios de ellos en los cuales veía que parte del tema era que las personas tuviesen, me acordé por lo de las 5 preguntas, tuviese 2 preguntas, si el tema fuese aguas saborizados, 2 preguntas a ver si sabía todo. En lugar de la escucha, que es interesantísimo en todas las áreas, sea, a ver qué tiene este tipo para decir. Después lo proceso. No tengo que ponerlo en evidencia en mi desacuerdo. Pero tampoco el otro en una de esas le interesa. Hay un autor americano que me causó mucha gracia porque él decía, este libro es lo que yo pienso del tema. Si usted no está de acuerdo, no me interesa su opinión. Está bien. Porque el tipo decía, bueno, obviamente, no te sientas obligado a hacerme sentir que estás en desacuerdo porque yo sé que va a estar gran cantidad de gente bueno, desacuerdo. Borges siempre decía, a veces me regala un libro,
y en la segunda página me doy cuenta que no estuvo escrito para mí, entonces yo lo regalo. Por eso pido que no me lo dediquen. Claro. Y es muy lógico. A veces, en un país en el que gracias a Dios hay disenso y desacuerdos, y tenemos sobrados motivos para disensos y desacuerdos, sería maravilloso usar el desacuerdo del disenso para consensuar. Pero es que acá vuelve a esto que nosotros hablábamos la vez pasada. ¿Desde qué lugar estableces el contacto con el otro? Desde la diferencia. Cuando nosotros estamos, yo decía lo del igualitarismo la vez pasada, me refería a que es muy difícil, al revés, desde el igualitarismo la única forma de establecer una personalidad es establecer el disenso. Mientras que desde la evidente diferencia, yo puedo al revés establecer los puentes, yo puedo establecer contactos y veo que con vos tengo tal y cual punto de contacto. Si yo imaginaba que tengo que por definición estar de acuerdo en toda tu vida, tu historia y todo lo demás, no puedo establecer el contacto. Es decir, desde el no establezco el sí. Imposible. No se aprende nada. Yo, por ejemplo, cuando venís vos, y esto no es lavarte el lomo, sabés que no es así, yo aprendo. Y cuando vienen algunos invitados que hasta diseo, yo aprendí cómo se manejaban las barras. Aprendés escuchando, no diciendo, pero usted en el año, y vos corriste con Mirol, la maratón, ¿y de qué venís a decirme a mí? No, porque ¿qué es la historia de esto, de quién la tiene más larga? Y me hace acordar un poco, mirá vos como todo tiene que ver con todo. Antes, fuera de micrófono, hablábamos con el doctor de Rosa del cocoliche del conventillo del barrio, ¿no? Que yo me crié en un barrio donde éramos cocoliches, la Calabria, y salía con el pijama celeste y la camiseta del tipo y puteaba al de frente porque le había usado el clavito para el jilguero, y podían estar el día entero en confrontación discutiendo, ¿no? Y la mujer lo entraba y la otra se desmayaba y salía el cuñado con una guadaña y entonces vení para adentro, voy a buscar el revólver. Una locura era. Y yo veo que no cambiamos nada, cambió nada más la ropa, quién te viste, quién te peina, quién te maquilla, pero el cocoliche sigue siendo. Esto es un cocoliche. Claro, pero tenía una ventaja eso. Y ¿sabes qué? Que en el discurso conflictivo se establecía un contacto con el otro. Es decir, mal o bien se establecía una especie de trama teatral en la que uno representaba roles. Hoy el gran tema es que la gente trata inmediatamente de separarse y diferenciarse y adjetivar al otro. Hay un tema muy interesante en personalidades psicopáticas, se llaman narcisistas, en que básicamente el sujeto se refiere a sí mismo como centro y al otro lo adjetiva. Y es bastante interesante, hay un artículo muy interesante que publica la revista The Lancet hace un mes, en que dice que es preocupante el individualismo en la juventud inglesa. Y lo que dice es que ese individualismo empezó con una estructura discursiva en la que el otro ya no escucha ni se pelea con el otro. A mí me llamó esa parte interesante, porque hasta pelear se requiere un arte, hasta pelear se establece un contacto con el otro. Cuando en la pelea simplemente busco desacreditar al otro, no hay pelea. ¿Sabes lo que me llama esto a la reflexión en estas charlas que hacemos con vos? Que es verdad, porque cuando la pelea ya llegamos a un límite, donde uno de los que caía no se levantaba, nunca había trompadas. Pero uno se desmayaba, pero ahí está. Desmayaban, claro. La catalepsia. Cuando entraba en ese estado, el mismo enemigo cruzaba con el alcohol. Claro. Porque sabía que se le había ido la mano, y decía, bueno, basta, se terminó. Y si había que asistirlo al hospital, iban todos juntos. Bueno, pero era la lógica de la guerra, cuando... ¿Cómo se llaman los comicios? ¿Qué son los comicios? Los comicios en la antigua Roma era cuando uno de los romanos que tenían toda la cabeza golpeada por los cosas se le agarraba una crisis de epilepsia, por eso era la parte comicial, y porque se imaginaba que era un rayo del cielo que caía. Y eso paraba la guerra inmediatamente, porque implicaba, o las elecciones o lo que fuera, porque implicaba que en ese momento había algo más importante había pasado. O dentro de la Primera Guerra Mundial, y esto es un recuerdo hasta familiar, mi abuelo contaba que cómo se paraba para la hora de té, los bombardeos y demás, en los refugios en Londres, de golpe establecían pausas, es decir, hasta la conflictividad establecía una especie de aspecto humano. Bueno, en la Guerra Civil Española se iban de las trincheras los hermanos que estaban confrontando y comían en la misma mesa sin hablarse. Ah, mirá vos. Comían y volvían, agarraban, a mí me lo contó un español que estuvo. Dicen, nosotros estábamos con mis cuñados en conflicto, era franquista y ellos no, republicanos. Entonces nosotros agarrábamos, dicen, a la hora de la comida, vos veías que venían con los fusiles de la otra trinchera
y comían todos de espalda, sin hablarse. Muy impresionante. Y después agarraban sus fusiles y se volvían a la guerra. Escopetas, no eran fusiles. Eran escopetas de cazar perdices porque la guerra empezó así, con los campesinos. Entonces, era impresionante, ¿no? La cosa. Vos comías con el enemigo y después volvías a la guerra. Y esto tiene una lógica que tiene que ver con el lenguaje, porque en definitiva, cuando aparecen los fusiles en las guerras de largo alcance, en la que era difícil verle la cara al enemigo, según cuando en la guerra de los Boers en Sudáfrica aparecen los Mauser, que ya podían disparar a más de 200 metros o algo así. 1500 metros. Agarraban, y el gran problema es que el enemigo no lo podías ver. Claro. Entonces, vos fíjate cómo es muy parecido a discutir con el otro sin poderlo ver como persona, que es lo que desaparece. Cuando yo al otro ya lo transformo en un objeto, lo cosifico y lo adjetivo, ya esa discusión calabreses desaparece, porque en ellos se desmayaban, se insultaban todo el día por la pajarera, por un tema absolutamente inconducente, pero estaban conectados. Claro. Cuando vos simplemente desacreditás al otro sin esperar, sin tenerlo enfrente, que es un poco de todos estos datos que estábamos hablando, todos estos casos, ya el otro no existe, ya es una cosa. Además, cuando otro tema es cuando toman intervención activa los pasivos. O sea, cuando todos nosotros, que no tenemos nada que ver con Pachano y este otro chico, nos metemos como si hubiera sido a nosotros y nos rasgamos las vestiduras y nos entramos a pelear vos y yo por bandos, donde no tenemos absolutamente nada que ver, ni nos importan los protagonistas es como cuando chocan dos tipos y se agarran a trompada los que están alrededor, claro. ¿No? Es una cosa de locos, me parece. Bueno, pero te identifica el símbolo, porque en definitiva quedaba bien cierta cosa o tal otra cosa, y fue muy interesante que vos el otro día lo sacaras de ese contexto y dijeras, bueno, pero hablemos de lo que esto significa. Claro. ¿Cuál es el significado de esto? Porque en el fondo no insultó a Pachano, en el fondo hay una cosa mucho más grande. Por supuesto. Cuando vos podés hacer una lectura del discurso de otra manera, ahí sí te estás empezando a identificar en un lugar más humano. Si no, seguís en la superficie del objeto. Entonces, esto todo nos quita el sueño. No solamente nos quita el sueño, sino que en realidad nos empieza a hacer ¿qué es el sueño? El sueño es una especie de instancia absolutamente necesaria. Es una función muy, muy desacreditada, porque nos parece que funciona en automático, al igual que si fuera nuestras capacidades físicas, nos parece que funciona como... Decimos cómo respirar y exactamente es todo lo contrario. Es una función que en algún punto uno tiene que estar trabajando, que estar cuidando. Meditando. ¿Trabajando en qué? Empezamos por la obviedad. Evidentemente, si yo estuviese tomando una copa de café no voy a poder dormir. Si estuviésemos peleando no voy a poder dormir. Es decir, lo que viene pasando en nuestra sociedad es un efecto causa y efecto de un circuito en el cual yo no duermo por lo que vengo haciendo y a su vez, porque no duermo, pasa tal cosa, actúo de esta manera. Es decir, somos una sociedad mal dormida, entre otros males que tenemos, ¿no? Mal descansada. Entonces vivimos en un estado de crispación, que es una de las consecuencias de la falta de sueño, vivimos un estado de pérdida de capacidades cognitivas, es decir, hasta pensamos mal. Vos por fuera me decías, y yo ahora tengo que explicar cosas que antes simplemente dejaba en la radio, las daba por entendidas, ¿no? Claro. Y eso implica la menor capacidad. Entonces, obviamente yo entiendo menos. Vos sabés que la radio al mediodía, no a la noche yo te contaba recién que lo maravilloso es que la gente se sienta frente a la radio a estudiar, a leer, y te contesta y no te puedes equivocar. A la noche te juzga. Pero al mediodía la gente, y yo me doy cuenta cómo ha bajado en los últimos 5 años la capacidad de respuesta de la gente. Cómo se ha deteriorado la respuesta de la gente. Yo me acuerdo que antes la gente se peleaba conmigo, discutía conmigo, pero no me decía, hola, te quiero, estoy de acuerdo, te llamo para decirte que te quiero, te llamo para decirte que me gusta, te llamo para decirte que soy de Pompeya. Nada más que eso tenés en tu vida. Cómo la gente se fue vaciando como si fuera una botella y no le queda nada para responder. Es como ir en un ascensor. ¿Qué tal? Va a llover, ¿no? Parece que sí. Y estamos medio de una sociedad automatizada. Es muy difícil establecer un vínculo dialéctico, intelectual y demás, y por eso es tan fácil lo que llamaríamos emociones negativas. Tiene una explicación hasta en algún punto simple, si me permitís la mínima explicación neurobiológica. Las emociones negativas son pulsionales, son casi reflejas.
vos me decís algo, yo te insulto, no requiere mucha elaboración, o te tiro la botella, no requiere mucha elaboración, es casi un acto reflejo. Mientras que los aspectos más altruistas son más elevados, los aspectos más de pensar y requieren más esfuerzo. Claro. Una sociedad cansada, que duerme mal, que por los medicamentos que toma y que cree que sirven para dormir, duerme peor, que está al día siguiente en un estado de... Parte de las patologías del sueño es la somnolencia diurna, parte de las patologías del sueño es el déficit cognitivo diurno. Entonces, agreguémosle los somníferos, ¿no? Los somníferos que, paradójicamente, hoy una mujer ponía en Twitter algo que venía para acá y me dice, yo hace 15 años, y claro que tomo, y es la única forma que puedo dormir, y todo lo contrario, es decir, los protocolos internacionales de tratamiento del sueño, lo que dicen es que los somníferos dan efecto rebote, pero no solamente dan efecto rebote, si leen el prospecto dice traen deterioro cognitivo. Entonces todo eso se refleja luego, como vos decís, en un programa en el que decís algo y te dicen, hola Babi, qué grande que sos, o no, me es más fácil insultarte. Yo no sé qué dijiste, pero qué facho que sos. Para demostrarte que